Es muy divertido ver cómo aquí en España se ha liado parda con respecto al asunto de las escuchas. La primera gran pregunta sería ¿por qué ha sido destituida Paz Esteban, la directora del CNI? Recordemos que Paz Esteban llevaba 40 años trabajando en el CNI, ascendiendo, llevaba 2 prácticamente como directora del CNI. En su puesto han puesto a una persona muy recurrente del Ministerio de Defensa, que es la señora Esperanza Casteleiro. Tiene absolutamente la confianza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Paz Esteban realmente había, tanto el año pasado, en torno a mayo, creo recordar, como este año, en torno a enero, ya había advertido al Ejecutivo de que debían pasar, digamos, el rastreo de los móviles y hacer ese análisis y había, digamos, dado la voz de alarma. Incluso el Ejecutivo había recibido pues una serie de directrices sobre cómo trabajar en contra de Pegasus y de la amenaza y el peligro que el Pegasus pues es para todos los grandes políticos, no solamente de España, sino del mundo entero. Realmente se puede decir que si hacemos un trabajo de investigación vemos que el CNI estaba ocupándose de eso, pero que de alguna forma el gobierno de España se había estado negando a dar sus propios dispositivos por asuntos de seguridad. Creo, imagino, supongo que el gobierno pues no se atrevía a dar sus dispositivos al CNI por si había algún tipo de filtración, lo cual parece lógico. Es interesante saber que también dentro de lo que es el Ministerio de Presidencia no solamente hay competencias de la policía, sino que incluso hay personal que se encargan de la seguridad nacional de presidencia, ¿no? Los competentes directos serían aquellos que están relacionados con el Ministerio de Presidencia, como Félix Bolaños, que es de suponer que se tenía que encargar de la seguridad del presidente del gobierno y de la presidencia en relación también con la policía que está dentro del Ministerio de Presidencia de Moncloa. Por tanto, aquí vemos que hay, se puede decir, 2 núcleos que son responsables de la defensa y de la seguridad de presidencia. Por un lado está el Ministerio de Presidencia, que tiene competencias y que de alguna forma puede trabajar en conflicto, digamos, confrontando con la otra parte, que es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y dentro de este CNI, el Centro Criptológico Nacional. Por tanto, vemos 2 núcleos que pueden entrar en conflicto, que es el Ministerio de Presidencia y Ministerio de Defensa, el CNI, que está dentro del Ministerio de Defensa, se puede decir así, ¿no? Por tanto, ha habido una lucha encarnizada entre esos 2 ministros, Félix Bolaños y Margarita Robles. Es por eso que estos 2 han estado durante una semana con un toma y daca. Tanto es así que Margarita Robles ha salido diciendo que solamente hay que leerse la normativa, la ley, para saber quién es el responsable de todo esto. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha intentado hacer un pulso a Félix Bolaños, el ministro de Presidencia. ¿Qué pasa? Que aunque la ley diga que realmente de todo esto depende del CNI, también dice que el CNI depende del Ministerio de Defensa, que a su vez pertenece al gobierno de España, al Ejecutivo del Estado español. ¿Quién debería dimitir? ¿Alguien del gobierno de España? ¿Alguien del CNI? ¿O alguien de presidencia? Es decir, que si buscamos en la propia jerarquía, hallamos que es el propio presidente del gobierno el que se encargaba de trabajar con el CNI a través de la ministra de Defensa y de la directora del CNI, pues no solamente extrayendo información a través de investigaciones privadas, etcétera, etcétera, sino sobre todo a través de peticiones y de solicitudes que competen no a lo político, sino a lo técnico, ¿no? Es decir, el CNI no trabaja para un político, trabaja para el Estado español. Y el Estado español funciona, digamos que se articula de forma ágil y de forma solvente. Podríamos decir que la primera responsabilidad es del presidente del gobierno de España y de su ministerio, ya que realmente si hubo una negación de dar los dispositivos al CNI para que pasaran el rastreo, se puede decir que el presidente no solo lo sabía, sino que se intuye que el propio presidente del gobierno era el que daba esa orden. Ahora nos podemos sorprender de que se supone que han espiado al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, es decir, a personajes de los ministerios del gobierno de España, del Ejecutivo, sin que se supiera, pero habiéndose negado a entregar esos dispositivos al CNI, el CNI intuía, pensaba, suponía que dentro del Ministerio de Presidencia las competencias habidas se iban a encargar de esos rastreos. De hecho,
se sabe que el propio CNI pues daba la voz de alarma y dio instrucciones de cómo hacer ese tipo de cosas al gobierno de España. Por tanto, descabezar a la directora del CNI no tiene mucho sentido, ya que ella realmente no ha hecho un trabajo deficiente en ese campo, en ese término. Y eso lo demuestra el hecho de que en la comparecencia para la explicación de por qué se destituía a esta señora Paz Esteban, ni siquiera la ministra que la estaba destituyendo sabía decir algo al respecto. Se puso muy nerviosa, se la veía visiblemente tensa, hizo un poco el ridículo porque no paraba de hablar de lo patriota que es ella, pero realmente es una forma de desviar la atención y de evitar dar datos que se ciñeran al objetivo o a la verdad. Ella misma sabe que ha sido descabezada por un asunto político, no técnico. Y eso es una catástrofe, porque la politización de lo técnico lleva al final a un empobrecimiento del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Han puesto a Esperanza Casteleiro, es la número 2 de Margarita Robles. Francamente no es una mala opción, ya que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando también en asuntos de competencias del Estado, de seguridad. Y Paz Esteban llevaba ya 40 años, es una persona muy reconocida, digamos que dentro de la casa, como se le llama al CNI generalmente, es muy querida. De hecho ha sido un golpe muy duro para el CNI, se sabe. También se sabe que bueno, que aunque ella llevaba un par de años siendo la directora del CNI, ojo, que la puso Pedro Sánchez, este gobierno. Ella se había ganado por derecho propio ese sitio, ¿no? Por tanto, es casi un trauma para muchos aquí en España. El hecho de que no valga para nada haber estado 40 años escalando, ascendiendo, aprendiendo, y porque en una crisis política, el político de turno coge, te descabeza y pone a otro, como si no valieras nada, como si no tuvieses derechos dentro de tu propio puesto de trabajo, ¿no? Y claro, esto plantea muchas preguntas. La primera es, ¿qué crisis política ha llevado a esto? La crisis política del espionaje supuesto a independentistas. Pero claro, tenemos que ver que, primero, las competencias, como hemos visto, pues no pertenecían al CNI de forma directa, sino que el CNI trabaja para alguien, y trabaja para el Ministerio de Defensa, que forma parte del gobierno de España. Por tanto, no tiene mucho sentido decir que el CNI ha hecho un mal trabajo. Máxime cuando los espionajes, ¿no? Cuando las escuchas que hicieron los activos del CNI, lo hicieron pues con los papeles judiciales, con el proceso judicial competente, lo que indica que no solamente era legal, sino que tenían motivos para la preservación de la seguridad del Estado. Os puede gustar o no, nos puede parecer bien, mal, pero el proceso era un problema para, digamos, la seguridad y la estabilidad del Estado, lo cual es un hecho. Así como los CDR, así como otras muchas cosas que no tienen que ver con Cataluña, ¿no? Y que para el País Vasco, Galicia, todo, o sea, es decir, toda España pues tiene un montón de problemas que, bueno, incluso el yihadismo, ¿no? Digamos, el CNI trabaja para la seguridad nacional y son sus obligaciones, es su trabajo. Independientemente de que seamos o no de un activo político o de otro, el CNI trabaja y trabaja bajo unas órdenes y bajo un mandato judicial, es decir, bajo la ley. Otra cosa es que esas escuchas se hubiesen producido sin un mandato judicial. Entonces, pues no solamente serían ilegales, sino que abrirían un gran cisma porque se sabría que dentro del Centro Nacional de Inteligencia se actuaría de forma pues totalmente ilícita, ¿no? Aquí el asunto en cuestión es la crisis política que subyace al hecho de que las escuchas han generado un descontento muy grande en ciertos políticos catalanes que a su vez ya sabían que habían sido escuchados, lo cual no deja de ser un poco un sinsentido. Y es que podemos ver que tanto los políticos catalanes que han evidenciado que han sido escuchados, como el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que salió a decir que es que habían sido escuchados Pedro Sánchez y Robles, y después también se supo que Marlaska, pues es de suponer que ellos ya lo sabrían. De hecho, hay algunas informaciones sobre el Catalangate que dice que ellos habían preparado el Catalangate de antemano sabiendo que ya habían sido escuchados y que ellos ya sabían que habían sido escuchados cuando se produjo o se produjeron las mesas bilaterales entre Cataluña y España, es decir, entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Por tanto, si ya Pere Aragonés sabía, si ya se sabía que habían sido escuchados, ¿por qué se hicieron esas mesas bilaterales? ¿Y bajo qué, digamos, condiciones ahora se saca este tema?
Pues es claro, se saca bajo una agenda política de conveniencia, ¿no? Para manejar la situación política y la actualidad, ¿no? Estos políticos son pues oportunistas que están usando el asunto de la seguridad nacional y el asunto del espionaje como casus belli para sus propias conveniencias. Y es bastante triste ver que al final las instituciones se convierten en juguetitos de políticos que solamente persiguen sus objetivos políticos. El objetivo político de Pedro Sánchez es mantenerse toda la legislatura, necesita el apoyo de Esquerra Republicana y de estos independentistas que a su vez están presionando con este asunto del espionaje para conseguir su hegemonía pues dentro de su campo político, ¿no? Y conseguir una mayor influencia dentro de la política nacional. Y a su vez Pedro Sánchez intenta contentarles para que los próximos presupuestos salgan adelante y para que la tensión que artificialmente en el fondo se ha producido entre los socios de gobierno y el gobierno en sí, esa tensión se aminore y se hable ya de otra cosa. Porque la verdad es que el gobierno de España está cayendo en un descrédito muy grande con todo esto. Máxime cuando ahora, dentro de un mes, viene la cumbre de la OTAN en Madrid. Y claro, el propio gobierno salió hace unas semanas a decir que es que el gobierno de España había sido espiado hace un año y no se han dado cuenta hasta ahora, lo cual viene a ser el acabose. Esto es algo ridículo, porque dentro de todo gobierno, si se sabe algo así, se debe actuar, pero no se debe, digamos, emitir de una forma tan directa a la ciudadanía para evidenciar que en un año se supone que no has activado protocolos y que no has sabido si tu seguridad había sido violada. Es muy triste, es que ningún gobierno hace eso. ¿Por qué lo ha hecho el gobierno de España? Está claro. No lo ha hecho por transparencia, ya que se ve que este gobierno no es transparente. Cada vez que se le pregunta en el Congreso a un ministro o al propio presidente, como en esta semana, pues responden o con evasivas o con un buen ataque, que es la mejor defensa, como ha pasado esta semana con Pedro Sánchez, cuyas preguntas pues no se han resuelto. Yo lo entiendo, son políticos y tienen que defenderse y tienen que, digamos, trabajar en sus tácticas. Yo eso lo entiendo, lo comprendo. Y claro, entiendo que un político no quiera ser todo lo transparente que debería. Entiendo que no quiera decir cuánto le costó un viaje con no sé cuántas personas, o cuánto le cuesta al Falcon en tal viaje, o incluso a dónde fue o cuánto pagó, aunque son cuestiones que deberían decir por la propia política de transparencia y más allá también por el asunto del Tribunal de Cuentas y por lo que es el mecanismo democrático que tenemos en España, ¿no? Porque decir que lo que cuesta el Falcon y lo que se gasta el presidente en un viaje con su familia es un asunto de política de seguridad nacional, pues es mentira, no lo es. Y después sales diciendo que es que te han espiado y tal, y eso no es un asunto de política de seguridad nacional. Por tanto, aquí cada uno es transparente con lo que le conviene. Y esto es lo más importante de todo. Tanto el gobierno de España anunciando que han sido espiados, como los catalanistas que anunciando que han sido espiados por alguien, han sido motivados por su propia agenda política, por una conveniencia oportunista y no por hacer un bien a los españoles o a los catalanes. Y estamos muy hartos de esto realmente. Pero bueno, también estamos acostumbrados a ver que los políticos no solamente nos mienten, como Margarita Robles ha hecho de forma reiterada esta semana, intentando convencernos de que esto no es un cese, no es una destitución, es una sustitución. Es un cambio, ¿no? Es decir, buscando todo tipo de eufemismos y, bueno, haciendo todo tipo de hipérboles ridículas, pues para no decir la verdad, que todos sabemos. Y la verdad, si Margarita Robles hubiese dicho: mire, este es un asunto político, hemos decidido destituir a Paz Esteban y colocar a Esperanza Casteleiro porque así parte de los socios del gobierno de España están tranquilos con nosotros y nosotros podemos seguir adelante con nuestro gobierno y dando un poco de paz y tranquilidad al Estado a través del Ejecutivo.
lo que en el fondo viene bien para el gobierno de España y para España y su gobernanza, que es que tanto los socios de gobierno como el gobierno en sí se entiendan y puedan hacer política juntos. Y para eso tenemos que descabezar a alguien pues del CNI, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto es política, señores. Y entiendo que a veces suene sucio, pero es lo que estamos haciendo y vosotros lo estáis viendo en directo. Si eso hubiese dicho Margarita Robles, yo la verdad no estaría de acuerdo con ella, pero la respetaría más, porque tratarnos como idiotas o como niños, diciendo no es una destitución, es una sustitución, o la destituyo porque ha hecho muy bien su trabajo. No cuela. La destituyes porque si no, Esquerra Republicana y algunos socios de gobierno no te van a seguir apoyando y por tanto vas a ver que tu legislatura se va a acabar antes. Y al final, el poder y la permanencia en la política, en el gobierno, digamos en el poder máximo, es lo que trastoca la agenda técnica de las instituciones españolas. Señora Robles, dígalo así de claro, no nos mienta, porque es mucho peor que usted nos mienta y nos trate de idiotas y a su vez haga todo eso de destituir a alguien por motivos políticos, bla, 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 a que lo haga y nos diga la verdad de la cara. Eso es mucho mejor. Haga usted maldades, pero no me mienta. Al menos no me mienta. No somos idiotas. Claro, aquí viene la cuestión de quién ha espiado a quién. Hemos dicho que el CNI tiene, digamos, las competencias de espionaje, porque es su trabajo, ¿no? Defender la seguridad nacional y, digamos, el Estado español. No veo, pues, tanto escándalo con el tema del espionaje, porque es que realmente están diciendo que van a volver a delinquir. Y esto es una cosa muy importante. No se trata de una cuestión ideológica, se trata de la ley. Cuando una persona comete un delito o dice que va a cometer un delito, pues es lógico que las instituciones que trabajan para la seguridad nacional trabajen para evitar el delito o bien trabajen para que se corrija una vez que se haya producido, ¿no? Pues es lógico que si unos políticos dicen que van a digamos, saltarse la ley y a cometer un delito, pues que algunas instituciones como el CNI trabajen para saber cuándo se va a producir ese delito. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con el delito, que es una cuestión ética o no, pero eso ya son otras cosas. Estamos hablando de cómo técnicamente funciona el imperio de la ley y las instituciones en España con respecto a la ordenanza, la normativa y la legislación. El CNI puede espiar siempre que tenga una orden judicial, porque eso implica que están espiando por el bien de la seguridad nacional. ¿Quién ha espiado a España? Bueno, pues Inglaterra, Reino Unido ha dicho que realmente nos ha espiado Marruecos. ¿Eso lo vamos a saber alguna vez? Pues yo creo que no. Es el sentido común también que nos dice que nos ha espiado Marruecos. Por tanto, bueno, se podría pensar que realmente el gobierno de España ha sido espiado por Marruecos. Si es así, ¿qué vamos a hacer? Si es que casi es mejor no tener la certeza, porque si se tuviese la certeza, pues el gobierno tendría o bien que actuar o bien que no actuar, y ambas cosas serían negativas. Actuar implicaría enemistarse de una forma frontal y quizás torpe con Marruecos, y no actuar implicaría no defender la seguridad nacional y enviarle un mensaje a Marruecos pues de debilidad y de exposición, ¿no? Por tanto, casi mejor que no aparezca aquel que nos ha espiado y simplemente Gobierno de España, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Defensa, poneos las pilas ya y no hagáis tanto el ridículo.